Thanks a lot, and I'm very honored to be here today. Let me first apologize for not being able to speak in Spanish. As you can hear, I am not very good with foreign language, and I'm sorry that for those of you who know French, maybe this will make it easier. So this is. This is a book which has finally been 2013, was published in English in last March, and I'm very grateful to my publisher in Spanish, to Fondo, for publishing the book now in Spanish. And I was told that this was a very beautiful translation in Spanish. I am not able to judge, but I'm very grateful to my publisher for making it possible to reach a Spanish public audience. So let me first be very clear about what I try to do in this book. So in this presentation, I will present some of the results that are in the book. This book is really about the history of income and wealth distribution in many countries, and so I try to draw conclusion for the future as well, but this is really mostly the outcome of a very collective research project. So many researchers from many parts of the world were involved in collecting the historical data. Atkinson in Britain, Saez for the US, Facundo Alvaredo, who's from Argentina and was played a very important role in this data collection process. And this is still going on. I should make clear that the book is only a photography of the data that was available at a given point in time when I wrote the book, but we put more data online all the time. And in particular, I would like to apologize for the fact that Chile and Latin America is not present in the book as much as I would like it to be. Although this is not entirely my fault, this is largely because access to fiscal data, in particular historical fiscal data, was not as easy in Latin America as in other parts of the world, but I very much expect in the future that we will make progress and we will be able to include more countries, in particular in Latin America, and I will show you some preliminary results about Chile at some point in this presentation. So in this presentation, I will show you a number of results. Now, if you want to have a complete view of the material and the historical data that's in the book, you can go on this website where you will find all the statistical series and graph and tables available for free online. You can also look at this website, the World Top Income Database, which is where a lot of the income distribution data is. So the countries in red are the countries that are already in the database, and the countries in blue, including Chile, are about to enter the database, but this was not, the data was not entirely collected at the time of when the book was published. So what does it mean to be in the database? What this means is that we try to collect all the historical data on income that we could find. So usually the oldest source of information about income comes from the income tax itself. So it's important to realize that taxation is always more than taxation. Siempre es más que tributación, sino que una manera de producir información, de producir categorías estadísticas, jurídicas, que cuando uno no hay impuesto a la renta en el siglo XIX, cuesta. Y cuando no hay impuesto a la renta, el registro de la propiedad a través de la tributación de la propiedad ha jugado un rol importantísimo, y generalmente esto es aún más antiguo que el impuesto a la renta. El impuesto a la renta moderno se creó en la mayoría de los países entre 1900 y 1920. Yo creo que en Chile se introdujo el año 24, 25, en Estados Unidos fue el año 13, en Francia el año 14, en Inglaterra el 1908, en Alemania, Japón fue un poquito antes, 1890. Así que a principios de los 1900 en general, y cuando tenemos datos de impuestos a la renta, aunque para Chile
nadie ha usado los datos históricos cabalmente. No sé cuánto hay disponible. Hay más datos disponibles del año 64, no sé cuántos datos hay disponibles del periodo anterior. Pero lo que hacemos con esta base de datos es juntar todos estos datos para obtener algún cálculo de la evolución de la desigualdad del ingreso. Les quiero mostrar un ejemplo que es particularmente espectacular. Tiene que ver con Estados Unidos. Este es un indicador de desigualdad de ingreso en Estados Unidos. Esta es la participación del ingreso total yendo al 10% superior, el decil más alto, y uno encuentra un gráfico similar para todos los países que aparecen en rojo en este sitio web, pero no voy a poder mostrarles cada país, pero por lo menos les voy a mostrar el caso de los Estados Unidos. Ustedes pueden ver que la participación del ingreso total que va al 10% más alto fluctúa entre 30% en el periodo posguerra a más de 50% hoy día y cercano a 50% en los 20, el año 28. Así que estos son los órdenes de magnitud típicos de la desigualdad de ingreso. La participación de ingreso que va al 20%, al 10% más alto. A veces 25 hasta 50% va a ellos. En América Latina generalmente está más cercano al 50%. Pero en general no tenemos series históricas completas para que nos permitan comparar. Para Estados Unidos podemos ver que hay una caída en la desigualdad en la primera mitad del siglo XX, que es exactamente lo que Kuznets comentó en los 50. Él era un economista numérico que fue histórico, que fue el primero en completar las cuentas nacionales para los Estados Unidos, le calculó el producto para el periodo y fue el primero que en los 50 utilizó los datos de impuestos a la renta para poder calcular la evolución de la participación de ingreso total que iba a los distintos grupos sociales. Y él encontró exactamente lo que encontramos aquí. No tenía Excel en esa época. Pero hizo los cálculos bien y usó los mismos datos que nosotros, que estamos de acuerdo completamente con Kuznets, solo que ahora tenemos otro medio siglo más de datos, lo que él hizo en los 50, y tenemos 30 países en vez de 5. Entonces lo que estamos haciendo es ampliar el trabajo de Kuznets en una escala mucho más alta, y probablemente la razón por la cual no se había hecho antes es, bueno, primero es más fácil hoy día, con las tecnologías de informática moderna se puede recoger esos datos a gran escala. Y también veo otra razón, y es que este trabajo durante mucho tiempo fue visto como demasiado histórico por parte de los economistas y demasiado económico por los historiadores, entonces nadie lo hacía. Y ustedes pueden ver, esta es una manera de mejor entender la evolución de largo plazo, que yo creo que compete a los economistas, historiadores y a todos. Lo que encontramos aquí, estamos de acuerdo con Kuznets sobre la gran caída en la inequidad, desigualdad, y tenemos estabilización en los 50, 60, 70, y cuando tenemos alguna participación estable del ingreso total que va al 10% más alto, esto corresponde con el ideal de posguerra de crecimiento equilibrado, de que cuando hay una participación estable, los 50, 60, 70, significa que si uno tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2% o 3% el año 60, todos crecen a 3%. El ingreso promedio del top 10 crece a 3 y el de los más abajo también. Entonces, todo lo que le preocupa a uno es el crecimiento, porque todos se benefician del crecimiento en la misma proporción. Ahora, esto no es lo que tenemos hoy en día. Partiendo del año 80 hasta el 2010, tenemos un aumento en la desigualdad de ingreso en Estados Unidos, y el 2012, que son los últimos puntos de datos, si uno incluye ganancias de capital, tenemos más de 50% del ingreso total que va al 10% más alto. Así que podemos ver que este aumento en la desigualdad en las últimas décadas es extremadamente espectacular. No es solamente un par de individuos que han ganado mucha plata, uno que otro individuo que no importarían demasiado, sino que aquí tenemos, esto tiene significancia macroeconómica cuando va de 1/3 a un 50% del ingreso que va al 10% más alto. En 30 años uno tiene que preguntarse, ¿dónde va a parar esto?
Uno no puede simplemente decir que el mercado va a resolver el camino a tomar y que no hay que preocuparnos nada sobre el largo plazo. No, cuando la tendencia es tan grande, uno tiene que preguntarse dónde vamos a estar el 2020, el 2030. ¿Y cuál es la explicación para este tremendo aumento de la desigualdad en las últimas décadas? Es un proceso complejo. En el libro yo miro distintos mecanismos económicos que juegan un rol importante. Y si uno quiere explicar este aumento de la desigualdad en Estados Unidos, primero uno tiene que tomar en consideración el hecho de que no fue igual de grande en todas partes. Si ustedes comparan, por ejemplo, en este gráfico yo comparo Estados Unidos con Europa. Este es el 10% más alto en Estados Unidos, un gran aumento. Y cuando yo digo Europa, este es el promedio ponderado del producto de Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Suecia. Así que no es exactamente Europa, pero gran parte de Europa. Que el resto de los países tienen algo similar, el resto de los países europeos. Podemos ver que el aumento de la desigualdad ha sido mayor en los Estados Unidos que en Europa. También tenemos una medio anual, todo se ve muy liso, pero cuando uno mira las series anuales, por supuesto, mucho más caótica, porque en particular tenemos aquí los ciclos de mercado, fines de los ciclos, y hay ganancias de capital, pero es importante mirar la evolución de largo plazo, más que la de corto plazo, aunque ambas son importantes. Entonces, cuando uno toma estos promedios anuales, uno tiene una elevación clara en Estados Unidos, y la elevación en Europa es más moderado. ¿Cuál es la explicación? Bueno, primero, esto muestra que uno no puede simplemente decir, ya, el aumento de la desigualdad proviene de la globalización, que es una explicación muy común en Estados Unidos. Es decir, bueno, tenemos China, ha cambiado el mundo laboral del mundo y entregan mano de obra no calificada y esto altera los precios de los salarios. Bueno, yo no digo que no sea importante, solo que digo que esto no basta para explicar, porque la globalización afecta no solamente a los Estados Unidos, sino que a Europa y Japón, así que uno tiene que tener alguna explicación adicional de por qué el aumento de la desigualdad fue tan grande en Estados Unidos. Probablemente parte de la explicación es particularmente un acceso particularmente desigual en la educación en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muy buenas universidades, pero la mitad más baja de la población, o el 2/3 más bajo de la población, no pueden ir a Harvard, sino que van a escuelas y community colleges que no tienen tan buena calidad comparado con los de los top. Así que hay una desigualdad en el acceso a la educación que ha contribuido con la desigualdad de los ingresos en Estados Unidos más que en Europa y que en Japón, y podría ser parte de la explicación por qué el aumento de la desigualdad ha sido tan particularmente alto en Estados Unidos. La educación, por supuesto, es muy importante y probablemente, o sea, parte de la explicación del aumento de la desigualdad en Estados Unidos y más inversión pública en educación superior podría contrarrestar hasta cierto sentido la tendencia. Pero no es la única explicación, porque de hecho parte del aumento alto, aquí pueden ver la importancia de las ganancias de capital y las stock options arriba, siguiendo los ciclos del mercado bursátil, gran parte del aumento de la desigualdad ha provenido no solamente el top 10, sino que el top 1 de 0 o el 0.1%. No es que este grupo sea muchísimo más educado que la gente que está más bajo que ellos. El top 1 no es tanto más que el top 3%, pero se invierte la inversión en educación pública superior, por supuesto que es muy importante, pero no explicaría tanto la diferencia entre el 1% con el siguiente 2 o 3%. Esto tiene que ver más con el aumento en las compensaciones de los gerentes de alto nivel, en las grandes corporaciones que pudieron votar para sí mismos aumentos de sueldo altísimos, de $1 millón a $5 millones, y gente que ganaban 2 pasaron a ganar 10, y la gente que ganaba 500.000 fueron a 1 o 2 millones. Así que hubo un aumento enorme en las compensaciones de los gerentes de más alto nivel, que cuesta explicar solo en la base de la educación o productividad o desempeño,
simplemente tiene mucho más que ver con a veces la capacidad de algunas personas para poder votar que se diera a ellos mismos estos paquetes de acciones y compensaciones más altas, y probablemente una gran baja en las tasas tributarias para los más altos de ingresos, que yo les aseguro ha contribuido a cambiar los incentivos para los altos gerentes de las grandes, que se han hecho estos grandes aumentos. Vamos a volver a esto al final. Ahora, en el libro yo hablo mucho sobre esta evolución, comparando Estados Unidos, Europa y otros países cuando puedo. Pero, en general, lo que estoy tratando de hacer con el libro es cambiar la atención del aumento de la desigualdad en los ingresos con el aumento de la desigualdad de la riqueza. La riqueza o capital, que yo uso como sinónimo en mi libro, es distinto de ingreso, porque la riqueza o capital incluye todo lo que uno puede poseer en términos de activos, lo que incluye bienes raíces, vivienda, activos empresariales, activos financieros. Entonces, cuando uno mira la distribución de la riqueza, lo que ve en la práctica es que siempre es mucho más desigual que el ingreso. Entonces, para tener los órdenes de magnitudes en mente, ustedes pueden ver para ingresos la participación que va arriba al 10% superior, va de 1/3 a la mitad o de 1/4 a 50%. Ahora, cuando uno mira a la desigualdad de la riqueza, siempre es mucho más alto que eso. Hay mucha desigualdad en ingresos, pero para la riqueza generalmente va de 50 a 90% o 100%. Así que para mostrarles, esta es la devolución histórica de la desigualdad de la riqueza en Europa y Estados Unidos. Nuevamente Europa es Alemania, Francia, Suecia, Inglaterra. Podemos ver que esta es la participación que va al 10% superior, que siempre está entre 50 y 90%, así que esto es mucho más alto que esta desigualdad de riqueza, es mucho más alto que para la desigualdad de ingreso, que va de 25 a 50%. Así que la desigualdad de riqueza siempre es muchísimo más alta. Podemos ver que ha habido una reversión también entre Estados Unidos y Europa. Europa solía ser mucho más igual que los Estados Unidos un siglo atrás. Así que la concentración de riqueza era más alta en Europa hasta la Primera Guerra Mundial. La concentración de riqueza era mucho más extrema. Pero después, partiendo con la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial, y tenemos un aumento de concentración de riqueza en las últimas décadas, particularmente en Estados Unidos. Pero podemos ver que la concentración de riqueza hoy día sigue siendo menos extremo de lo que fue en el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Así que es muy alto cuando tenemos 70% de la riqueza total que va al top 10% de los Estados Unidos o 60-65% en Europa, por supuesto, muy grande concentración de riqueza, pero un siglo atrás era aún peor en el sentido de que prácticamente cada sociedad europea teníamos 90% de la riqueza total al top 10%, lo que significa que básicamente no le queda riqueza al resto de la población. En el libro yo distingo entre el 10% superior, el 50% inferior y el 40% del medio, que a veces llamo la clase media, que no está ni en la parte de abajo ni en el top 10. Y 90% con el top, si decimos 90% y 10%, no había clase media. Por ejemplo, la participación del de abajo era 95%, la clase media era tan pobre como la más pobre. Mientras que hoy día la mitad de abajo todavía es dueño muy poco de la riqueza, pero por lo menos el 40% del medio es dueño de 30 a 40% de la riqueza total de Europa y Estados Unidos, que es una gran diferencia si se compara a 5%. Es muy desigual, pero por lo menos una de las preguntas claves que yo hago en mi libro es que habrá una contracción de la clase media en el futuro, que es un poquitito lo que tenemos, porque con esta alza en la participación que va al top 10 y con una baja correspondiente en la participación de la clase media, ¿seguirá esto, continuará esto y volverá a una concentración extrema de riqueza que era la que teníamos antes de la Primera Guerra Mundial? ¿O la clase media se va a expandir nuevamente en el futuro y qué tipo de política se puede establecer? Estas son algunas de las interrogantes
importantes que planteo. Y otro hecho que es importante tener en mente es que, aunque la desigualdad de la riqueza sigue siendo menos extrema hoy día de lo que un siglo atrás, y aunque es menos extrema en Europa que en Estados Unidos, la cantidad total de riqueza o el valor de mercado total de la riqueza, que es la cantidad de edificios, capital, etcétera, vivienda, precios de la vivienda, que ha aumentado mucho. Para el valor total de la riqueza ha vuelto ahora a un nivel en relación al PIB o ingreso nacional similar. Hay que ver el valor total de la riqueza, que no solo pertenece al grupo más pequeño, sino al país en total. Aquí yo lo que hablo de la razón capital-ingreso es la razón entre el valor total de la riqueza, ingreso nacional. Hasta la Primera Guerra Mundial esto era muy elevado en Europa, entre 6 o 7 años de ingreso nacional, y lo mismo en el siglo XIX. En el siglo XIX la riqueza era muy importante en los países de Europa, no solo en las novelas de Jane Austen o Balzac, sino en la vida de las personas, donde la transmisión de la riqueza era poderosísima en ese momento. Bueno, la razón, riqueza, ingreso bajó muchísimo después de la Primera Guerra, Gran Depresión y Segunda Guerra, y luego comenzó a aumentar nuevamente en el periodo posguerra. Este es un fenómeno complejo. No solo es la destrucción de la riqueza en la guerra, sino que había muy poco. Yo comparo ahí 3 países europeos: Alemania, Francia e Inglaterra. Había mucha destrucción en Alemania y Francia, pero en Gran Bretaña no tanta destrucción. El suelo no era tan importante, entonces la mayor baja se debe a la falta de inversión entre 1910 y 50. O sea, mucho del ahorro privado se usó no para invertir, sino para pagar por la guerra. Y por lo tanto la deuda pública fue destruida por la inflación justo después de la guerra. Entonces al final quedaba muy poca riqueza privada. Entonces gran parte de esta baja en riqueza privada es que el ahorro privado se usó para pagar por la guerra, que a su vez destruyó parte del capital. Entonces es algo muy triste, pero pasó en Europa y en el resto del mundo también. Y finalmente el valor menor de la riqueza privada en 1950 se debe a la nacionalización. Cuando ya no cuando uno tiene más capital público, hay menos capital privado, por una política era bajar los precios de mercado para lo que es vivienda. Entonces es una combinación de políticas e instituciones que jugó un papel importante para reducir el valor de mercado privado de la riqueza. No significa que hay menor capital en la sociedad, sino que los propietarios privados son menos poderosos en ese momento. Y luego viene una reacumulación de la riqueza, junto con la desregulación financiera y regímenes que se hicieron mucho más favorables para la riqueza después de la Segunda Guerra y después de los 80 y los 90. Ahora bien, en el resto de la presentación me voy a centrar, no tanto voy a hablar sobre este tercer punto, sino más que nada en los primeros 2 puntos de acá. El primer punto será el retorno de una sociedad patrimonial, que eso es particularmente cierto en Europa y Japón, donde la razón riqueza e ingreso vuelve a un nivel muy alto. Una de las intuiciones de esta evolución que hemos tratado de explicar es que en una sociedad de crecimiento lento, la acumulación de la riqueza en el pasado era muy importante. En Europa y Japón hay una baja crecimiento de la población en comparación a Estados Unidos. En el largo plazo se tiene una baja de crecimiento y de crecimiento demográfico en casi todas partes del mundo. Retorno de una sociedad patrimonial, de una razón, riqueza e ingreso alto,
es también relevante para Estados Unidos, pero es menos espectacular que para Europa, en parte porque hay menos ahorro, hubo menos ahorro y porque hay un mayor crecimiento poblacional. Ahora, el segundo tema al que me voy a referir es el futuro de la desigualdad de la riqueza. Como dice, si la razón de riqueza e ingreso es alto, no es malo en sí mismo, sino si la riqueza está muy concentrada en la parte superior. Y hemos usado uno de los determinantes importantes de esta razón, es la brecha entre R y G, donde R es la tasa de retorno descontado los impuestos y G es la tasa de crecimiento, donde R descontado los impuestos debido a regulaciones o competencia internacional o inversiones, en la medida que se tiene menor tasa de crecimiento, entonces la desigualdad de la riqueza puede aumentar nuevamente y podría volver al nivel del siglo XIX. Ahora, ese es un escenario posible y distinto. Instituciones y políticas pueden permitir democratizar la riqueza, permitir más acceso a la riqueza, inversiones de educación, tributación y una serie de otras políticas institucionales. Antes de pasar a estos dos puntos, quiero decir un poco sobre Chile y América Latina. Y quiero pedir disculpas nuevamente, ya les he mostrado el gráfico donde tenemos Europa y Estados Unidos. Me encantaría tener a América Latina y Chile. No pude hacerlo porque no tengo los datos históricos. Entonces, la desigualdad del ingreso se sabe que es elevado en Chile y en toda América Latina. Ahora, quiero decir, aunque se sabe que es alto, generalmente se ha subestimado porque solo tenemos acceso a la información autorreportada en encuestas de hogares en América Latina, y información autorreportada tiende a subestimar la desigualdad. Y hay un estudio reciente de Fairfield y Drobat en Chile sugiriendo que la participación del 1% más alto en ingreso total es una de las más altas del mundo. Ahora, pero les voy a mostrar el gráfico en un minuto, pero quiero decir que en este momento, puesto que es un tema que todavía está abierto, los datos que hemos tenido acceso en Chile no es perfectamente comparable con la de otros países. No quiero sacar demasiadas conclusiones de esta comparación, pero la conclusión es la desigualdad de la ingresa es igualmente es muy alta en Chile, pero Chile es un país con una larga historia de impuesto a la renta creado en 1924. Entiendo que el impuesto a la herencia se creó mucho antes, pero hay pocas estadísticas del impuesto a la herencia y a la renta, y Chile, igual que otros países, van a necesitar más transparencia sobre ingreso y riqueza, y por lo tanto tributación progresiva sería una de las medidas, pero también puede ser esta transparencia para evitar la corrupción y tener un desglose de datos locales en ciertos países. Puede ser la forma para darse cuenta que el sistema tributario no se ha aplicado tan bien como debería, y es una forma para presionar al gobierno para presentar un sistema tributario más transparente y a la vez generar más confianza en el gobierno. Entonces les voy a mostrar un gráfico comparando la desigualdad en Chile versus Estados Unidos. Aquí pueden ver, estos son cálculos que fueron computados por Fairfield y Durack. El tener acceso a datos fiscales en Chile durante un periodo corto de tiempo, pero lo que pueden ver es que dependiendo de cómo tratan las utilidades retenidas, Chile puede pasar de un nivel de desigualdad
que es un poquitito menos que el de Estados Unidos o mucho más alto de Estados Unidos. Si tomamos el cálculo más alto y con utilidades retenidas, que ha sido un tema de discusión importante en la última reforma tributaria en Chile, muchos de ustedes aquí saben mucho más que yo de esto, pero una gran parte de los que ganan más ingreso no necesariamente reciben el ingreso como ingreso personal, sino más bien se puede colocar en empresas y retener utilidades. Si se incluyen las utilidades retenidas y se atribuyen al ingreso personal, entonces la participación del ingreso superior puede ser tan alto como 30-35%, que sería el nivel más alto, uno de los niveles más altos del mundo, más alto que en Estados Unidos, que en sí es más desigual que Europa. No quiero decir sacar demasiadas conclusiones de esta cifra porque los datos no son totalmente comparables, pero es suficiente para decir que quisiéramos saber más, quisiéramos tener acceso más sistemático a datos fiscales en Chile, no solo de ingresos, sino de riqueza también, y creo que eso sería muy importante. En otros países de América Latina, como Brasil, el uso de datos fiscales ha permitido. Este es un estudio reciente de Medeiros que también fue publicado después de que se había publicado ya mi libro, y por lo tanto existe la posibilidad, o sea, es más fácil accesar los datos fiscales en Brasil después de la publicación de mi libro. Y lo que encontramos que Brasil siempre es un país muy desigual, pero según los datos oficiales de encuesta es menos desigual que Estados Unidos. Ahora, usando los datos fiscales se hace más desigual que Estados Unidos. O sea, es bien importante tener acceso a los datos fiscales porque estos son más cercanos a la verdad, aunque los datos fiscales puede ser más bajo porque hay evasión tributaria también. Entonces, esto es aún más espectacular si vemos la participación de ingresos superior en el 10%. Brasil ahí no solo es más alto que Estados Unidos, sino la evolución es muy distinta de la evolución oficial basada en información de encuestas, según la cual la desigualdad tenía que disminuir en Brasil. Pero si uno pasa a considerar los datos fiscales, el cuadro es distinto y la desigualdad ahí sube. Entonces, nuevamente, no tenemos la serie histórica completa. Y según los datos de encuestas, la desigualdad en Brasil ha estado disminuyendo en décadas recientes. Pero si vemos los datos tributarios de años recientes, de hecho está aumentando. Entonces, no tenemos los datos tributarios antes del 2004. Por lo tanto, no sé. Me encantaría saber. Pero ojalá que podamos colocar países como Brasil y Chile en la base de datos mundiales, y así logramos tener mejor acceso. Pero esta es evidencia suficiente para concluir de que es importante. Quiero volver a los dos puntos que quería decir. El retorno a una sociedad patrimonial. Hasta ahora les he mostrado solo el alza de la razón riqueza e ingreso en países de Europa, Alemania, Francia y Reino Unido. Les he dado parte de la explicación con la baja en crecimiento demográfico. Ahora, no es toda la explicación. Otra parte de la explicación es que se tienen un aumento en precios de bienes raíces, de viviendas, que tal vez no ha sido tan espectacular en un país como Chile, como lo ha sido en París o Londres o Europa. Pero sí ha habido aumentos muy significativos y esto sí puede ser un tema aún más grande en el futuro. Les voy a mostrar los países centrados en las últimas décadas. Y pueden aquí ver, es la misma razón o relación entre riqueza privada e ingreso nacional, pero para la mayoría de los países, Alemania, Francia y Reino Unido, periodo 1970 al 2010, esta es la última parte de este gráfico. Ahora voy a hacer un acercamiento al periodo más reciente. Aquí les muestro datos anuales.
Ahora, en datos anuales todo parece mucho más caótico que en promedios de decenios o décadas. Y aquí la historia del capital nunca ha sido lisa o fácil, sino muy caótica, porque el precio o el mercado bursátil, el precio de los bienes raíces, hay mucha volatilidad a veces con la bolsa y crea volatilidad económica para la sociedad y los países enteros. Vean ustedes la burbuja de inmobiliaria en Japón y vean cuando reventó la burbuja en España en 2007 está la burbuja en España 2007 aún más grande que la burbuja inmobiliaria de Japón en 1990. O sea, el ver esta evolución es bien importante porque esto tiene consecuencias en regulación financiera. El Banco Central Europeo, por ejemplo, desde esta evolución, a lo mejor hubiese ayudado a calmar el proceso antes en los bancos españoles. En 2004 y 2003 ya estaba claro de que y había llegado a un extremo muy grande. Y esto tiene consecuencias también para la tributación, porque cuando se tiene una relación elevada de riqueza privada e ingreso nacional, también significa que para la nueva generación que quiere comprar bienes en París, Madrid, y si tiene un alto ingreso laboral, es difícil. La transmisión de la riqueza a través de familias entonces es más importante al final del periodo que al comienzo del periodo. Esto tiene consecuencias probablemente para el sistema tributario. A lo mejor uno quiere tributar el ingreso laboral en forma más baja y tributar más alto el impuesto a la riqueza. Entonces, esta razón de capital e ingreso en el libro a veces se asume como constante. Entonces, ojo, cuidado con los libros de texto económico porque siempre aparece como constante. Muchas veces no sabemos por qué asume que es constante y si se tiene un punto de datos todo es constante, pero como ven no parece ser, a mí no me parece que es una constante, es una razón, riqueza capital, riqueza ingreso que ha cambiado. A veces algunas razones son económicas, otras son financieras. No hay ningún modelo económico que diga que deba ser una constante. Aún el modelo más estándar de crecimiento económico, cualquier razón de capital e ingreso puede moverse y cuando hay un cambio en precios de vivienda, etcétera. Otra razón quiero mencionar para el aumento en la razón de capital privado e ingreso, que es la baja del capital privado en el periodo y una transferencia gradual de capital público a capital privado. ¿Qué es lo que es capital público? El capital público se define de la misma manera que el capital privado. Son los activos la relación entre los activos del gobierno y la deuda del gobierno. El capital público puede ser negativo. Vean a Italia en 2010. Tal vez no ven todos los países, pero Italia es el negro de los cuadrados así en negro. Y ven ustedes que Italia tiene un capital público negativo en 2010. Esto significa que se tiene más deuda pública que activos públicos. Entonces, eso significa, aunque el gobierno italiano vendiera todos los edificios públicos, las escuelas, los hospitales, no sería suficiente para repagar o amortizar la deuda pública. No debo decir que lo haga, ¿no? Mucha gente estaría choqueada si tuviésemos que pagar renta a los dueños de los colegios a los cuales enviamos a nuestros niños. Pero en cierta forma es lo que ya estamos haciendo. Ya, yo sé que es a veces lo que estamos haciendo, por supuesto. Me gustaría ver el mismo gráfico para Chile también, el balance general, por ejemplo, del sector de riqueza privada y de la riqueza pública sería muy importante. Pero en cierta forma es lo que ya estamos haciendo, pagando renta a los dueños de colegios. En el sentido, cuando se tiene más deuda pública que activos públicos, se paga un interés a la deuda pública más de lo que pagaría en la renta por los
activos públicos. En Italia están pagando 6% del PIB cada año en pagos de interés por la deuda pública, y el presupuesto total del sistema es 1% del sistema, es 1% del PIB. No sé si o sea, de universidades, digo, es 1%, entonces no sé si es la mejor forma para invertir en generaciones futuras. Ahí el capital público es en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, se tiene más de 100% del PIB en activos públicos y un poco menos en deuda pública, que es el capital público neto. Aquí en este gráfico es positivo para esos países, pero en el periodo hay una baja en el capital público porque hay privatización de los bienes públicos. Y por supuesto esto explica parte del aumento en la riqueza privada. Vean Italia. La parte de abajo, capital. And of course, this is very easy to understand. This is because Es muy fácil de comprender porque algunos de los temas de capital público tienen que ver con las privatizaciones. Hay ejemplos más extremos de esta evolución. Si acaso miramos el mismo gráfico para Rusia, uno va de una situación con 100% capital público y 100% capital privado, y por supuesto la oligarquía rusa se ha vuelto rica ahorrando y solamente al ser dueño de gran parte de los activos públicos y de los recursos naturales del país a un precio que es una mera transferencia de la riqueza pública a privada. Y en cierto sentido hemos tenido una evolución similar en cada país. No estoy diciendo que la privatización de activos sea siempre mala. En algunos casos puede justificarse por consideraciones de eficiencia, pero cuando uno tiene cero capital público negativo, creo que es demasiado malo, porque esto le pone límite a la capacidad del gobierno de llevar a cabo políticas y jugar un rol en términos de investir en educación, infraestructura, público, servicios públicos y otros puntos importantes de crecimiento y desarrollo. En algunos casos, la privatización llevó a un aumento enorme en los holdings de la tenencia de riqueza privada. Quisiera hablar ahora de la evolución de los grupos de riqueza más altos en este periodo y la evolución de la desigualdad de la riqueza y el rol que juega la tasa entre la tasa de retorno y el crecimiento. Esto lo quiero ilustrar con esta tabla, donde yo miro a grandes riquezas. Esto viene de la revista Forbes, de los rankings de los billonarios. Así que quisiera dejar muy claro que esta es una fuente de datos que no es particularmente confiable. Yo preferiría poder ver publicaciones del Fondo Monetario, pero lamentablemente no pudimos encontrar la información en publicaciones oficiales, en parte porque el Fondo Monetario y muchos países ricos están en contra de la transmisión automática de información sobre activos financieros transfronterizos, así que hay muy poca transparencia sobre los activos financieros transfronterizos. Algún día tal vez tendremos la información. Hay países que lo favorecen, pero en general no lo han hecho. Así que tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y lo que tenemos, según este ranking de Forbes, de los billonarios globales que comenzaron a publicarse el año 87, y que si ustedes miran al periodo del 87 al 2013, la riqueza promedia, el nivel más alto, si ustedes toman los grupos más altos como el top de la distribución mundial, han aumentado 6.7% por año en términos reales, después que es 3 a 4 veces más rápido que el crecimiento de la riqueza o el ingreso en el mundo. Por supuesto, no puede continuar para siempre. Uno no puede tener que los demás altos crezcan 3 o 4 veces más rápido que todo el resto del mundo, porque si no, la participación de riqueza mundial que pertenezca a los billonarios va a crecer hasta 100%. Todos estaríamos de acuerdo que sería un poco demasiado. Yo no estoy diciendo que esto va a crecer a 100%. En alguna parte va a tener que parar antes de eso.
El problema es que nadie realmente cuándo va a parar o dónde va a parar, y creo que esto es un tema en sí mismo, así que es importante comprender mejor qué es lo que posibilita esto. No basta con decir que hay muchos empresarios nuevos y mucha movilidad de la riqueza, que por supuesto es cierto. La gente que estaba arriba el 2013 no son los mismos que están arriba el año 87. El año 87, según Forbes, los principales millonarios del mundo era gente de Japón, mientras que el 2013 tenemos gente de China, de América Latina, de México, hay mucha gente nueva. El hecho que tengamos esta movilidad y estas nuevas formas de riqueza en sí no explican por qué la riqueza promedio arriba suba 3 o 4 veces más rápido que el promedio de la riqueza en el mundo. El hecho de que hay gente nueva subiendo y otra gente que está bajando del ranking, si estuviéramos en algún tipo de equilibrio en la distribución mundial de la riqueza, estos dos efectos deberían en cierta manera compensarse, de manera que la tasa de crecimiento arriba debería ser más o menos que el crecimiento promedio. En una sociedad a largo plazo, los distintos grupos sociales deben subir aproximadamente a la misma velocidad. No podemos tener algunos grupos que suban 3 o 4 veces más rápido que otros. Así que se necesita explicación adicional para esto. Y parte de esto es el proceso de privatización que hemos descrito, que permitió que los oligarcas rusos y muchos dueños de recursos naturales del mundo, no es que sean empresarios que hayan hecho grandes innovaciones. Mucha gente piensa que esto también jugó un rol en las grandes fortunas de Europa o de América Latina, Carlos Slim y privatización de las telecomunicaciones. En algunos casos esta fue una manera de volverse muy rico muy rápido, así que tal vez esto no sería tan cierto en el futuro porque hay menos por privatizar ahora de lo que hubo en las últimas décadas. Otra explicación pudiera ser que la desregulación financiera ha aumentado la desigualdad en el acceso a financial deregulation has increased the inequality in returns to wealth. So just to illustrate this, let me show you the return to capital endowments of US universities. The only reason I am showing this to you is because at least we have good data for the universities, much better than for the Forbes people. Here, at least, the universities in the US publish financial statements, so I know what they do with their capital endowment, and I know why they get the return they get. And so as you can see, they are doing pretty well. You know, if you take the 850 US universities with capital endowments, on average, between 1980 and 2010, they've had a return of 8.2% in real terms after deduction of inflation, after deduction of all administrative costs. And the higher the initial endowment, the higher the return. So why is it so? So if you take the case of Harvard, you know, right now they spend only 0.3% in administrative cost, but because they have an endowment of almost $40 billion, 0.3% is more than $100 million. So if you can spend $100 million each year in management costs, you know, you can hire a good group of wealth managers, and if this allows you to get a return of 10% rather than 8 or 6, you know, this is worth it. Now, if you have an endowment of $100 million, which is already a good endowment, but very small as compared to Harvard, of course, you're not going to spend $100 million each year in management costs. Okay? And if you have $10,000, you know, you will ask the advice of your brother-in-law or something like this, and maybe that's not going to work too well. So, you know, according to the economic textbook, financial deregulation and perfect financial market should allow anyone to go to your bank and you get the highest
return on the planet, and your money will be invested in China the next morning, and you will get the highest return on the planet. Now, the real world doesn't seem to work exactly like this, and financial deregulation seems to have led to the creation of very sophisticated financial assets for some people, getting very high return, and other people get rather loosey assets. So in the case of Harvard or other US universities, clearly they are not putting their money in treasury bonds. There are some people in the world that put their money in US treasury bonds. I don't know why, but they are not doing that at all. US universities have not done that for many decades. So what they have in portfolio is sophisticated financial derivatives or commodity derivatives or private equity, and this is where a scale effect in portfolio management can matter a lot. Now, let me conclude by saying that, the ideal solution to inequality involves a mixture of investment in education, social investment, and progressive taxation. So progressive taxation of income and wealth already exists at the national level, and we certainly don't need to wait for a perfect global government to happen for this to continue. Otherwise, we will wait for a long time. And, I think it is possible at the national level to move toward more progressive tax system. The important thing about progressive taxation of wealth is that this will be a way to produce more transparency about wealth dynamics so that we can adjust the tax rate to whatever we observe. So, if the top it was not rising 3 or 4 times faster than the average, there will be no need for very progressive taxation, and I will be very happy to conclude this. But if the top is rising 3 to 4 times faster, is rising at 6-7% per year, it's not possible to argue that a 1 or 2% or 3% wealth tax is going to kill this dynamic evolution. So will this happen? Let me just conclude by saying that the entire history of progressive taxation is full of surprise. So, if you take this simple summary of, the evolution of top income tax rate in 4 countries, US, UK, Germany, France, 1 century ago, there was no income tax or income tax with very low tax rate. And everybody was saying that the income tax would never happen. And then it happened, things happen in the history of taxation and the history of inequality. And, you cannot always plan in advance how things will change. So let me make clear that, these are top income tax rates. So these are the top rates applying to the very highest income. So usually this very high tax rate apply to less than 1% of the population and sometimes less than 0.2 or 0.1% of the population. So in particular in the US, you see that between 1930 and 1980, on average, the top tax rate in the US was 82%. Sometimes it was 91 under Roosevelt, sometimes it was 70 in the 1970s. If you make the average over the entire 1930-1980 period, which is half a century, this is a very long period, you have 82%. So apparently this did not destroy American capitalism. So apparently, there are different ways to organize capitalism and to make it work. Probably, and if anything, the growth rate of productivity was higher in the 50s, 60s, 70s than it has been since the Reagan years in the 1980s. Probably the reason why it did not destroy productivity growth is because, as I said, this tax rate applied to very high income. It will correspond to income above $1 million in annual income of today. And, maybe it is not so useful to pay top managers $10 million rather than $1 million, or at least, the evidence, when you look at the data, I couldn't find evidence of better performance and higher productivity when you pay managers $10 million rather than 1. And probably this is the explanation why, this was not so bad in terms of growth. You have the same spectacular evolution when you look not only at the progressive taxation of income, but also at the progressive taxation of wealth, and in particular inherited wealth. So these are the top tax rate applying to large inheritance. So you can see again that the US and the UK have used progressive taxation a lot more than France and Germany, which is also because in France and Germany, a lot of the redistribution of wealth was done through inflation and through destruction
of capital during the war. So there was less of a need for very progressive taxation than in the UK and the US. You can also see that the only time when you have very high top tax rate in Germany is between 1946 and 1948. You also have this for income tax, where you can see Germany in 1946, 1948 as a 90% tax rate. This is when the tax policy of Germany is set by the Americans. Okay, this is when the Allied Control Council is taking the tax policy. And when Germany takes its sovereignty back in 1955, they go down to a much lower tax rate, like 50% in the 1950s, because they don't want to apply these crazy American levels of 90%. Okay? And this is the same in Japan. And so the Americans were not doing this to punish the Germans or the Japanese, because they were doing the same at home. Okay? They were having 90% at home. So in the American view, the US, North American view of the time, the view was that, in a way, it was part of the civilization package. You bring the democratic institution, or at least they thought this is what they were doing, and at the same time, you bring the fiscal institution that prevent democracy from becoming a plutocracy with extreme concentration of income and wealth at the top. So, I know that this can seem very exotic to some of you today, but, this is part of our common history, and I think this is clear evidence that these evolutions about inequality and taxation, they depend on the collective representations that we make of inequality. So this is not purely an economic affair or an economic history. This is a political and cultural history, and things can change again in the future. So the issue of tax reform has been discussed a lot in Chile recently, and I am not here to give lessons about what should be done in Chile. I know too little about this. Everything I know suggests that getting more public resources to invest in education it looks like the right strategy to me. But there will be other tax reform in the future in Chile, other important reform. I think, whatever happens, I don't know if the history will be as chaotic as this one, but whatever happens, I think looking at the experience of other countries and at the broad set of international and historical evidence that I have put together in this book can be useful in order to have a more informed democratic discussion and find a better solution for the future. So thanks a lot for your attention.